Miren, 1958 fue el año en el que se empezó a escribir la historia empresarial de la familia Riveras. Ese año nació Gombarri, un taller de chapa de acero que fundó el padre de Francisco Riveras, que ya está aquí en el escenario. Más tarde, en 1997, se creó la empresa Gestamp, de la que Francisco es su presidente ejecutivo. Gestamp es una multinacional dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para automóviles. Vamos a conocer más a fondo la figura del empresario Francisco Riveras de la mano de Antonio Fernández Galiano, presidente del Consejo Asesor de Atrevia, empresa global de comunicación y asuntos corporativos. Antonio. No sé si ahora sí. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer tenerte aquí en este encuentro de CEAPI, el 6º Congreso ya. Bueno, es obligado presentar a Francisco Riveras. Francisco Riveras nace hace hoy exactamente 59 años. Por lo tanto... El azar ha querido que celebre su cumpleaños con nosotros, lo cual pues, se agradece. Un placer. Francisco Riveras es licenciado en Derecho y en Empresariales, él estudia en ICADE y luego desarrolla toda su carrera profesional en el seno de un grupo familiar, el grupo Gombarri, que creó su padre hace 60 y tantos años. Pero él es conocido sobre todo por su papel como presidente ejecutivo de Gestamp. Gestamp, que es una realidad también espectacular, como ahora veremos. Además, es miembro del Consejo de Administración de Telefónica, de Wallbox, de CIA Automotive, ha sido presidente del Instituto de Empresa Familiar y está involucrado con distintas asociaciones, fundaciones, que le dan una perspectiva, yo creo que muy interesante, de lo que sucede en el mundo entero, ¿no? Gestamp es una compañía que está en 24 países, que en muy pocos años ha tenido un desarrollo espectacular, que cuenta con 113 plantas, que da trabajo a más de 43.000 personas y que en 2022 pues, ha facturado 10.700 millones de euros, que no está nada mal como tarjeta de presentación. ¿Qué representa un fenómeno como este en el seno de una empresa familiar, Francisco? ¿Qué representa? Pues, hombre, no lo sé. La verdad es que todo lo que es Gestamp y lo que fue Gombarri, al final, pues todo ello nace de lo que es el origen de ese pequeño taller, oficinita, que fundó mi padre en el 58, ¿no? Y, por tanto, pues oye, gestionamos las empresas que van creciendo, que alguna como Gestamp también es pública, pero seguimos gestionándolo como un concepto de empresa familiar, donde los valores y los principios de las empresas familiares, ese foco en el largo plazo, ese punto en que los principios y los valores no se pasan de un lado para otro, o ese compromiso con la tierra y con el territorio, pues lo tenemos muy claro. Y entonces, evidentemente, vamos profesionalizando la gestión. Evidentemente, creo que hay que romper esos mitos de que las empresas familiares no son profesionales y no son capaces de ofrecer carreras profesionales interesantes a mucha gente. Y eso es lo que realmente supone para nosotros. Supone un proyecto que inició nuestro padre, que hemos continuado mi hermano y yo en los diferentes ámbitos industriales y que pretendemos que respete los principios y los valores de nuestra familia, de nuestro padre y proyectarnos en el largo plazo. Bueno, un fenómeno tu padre, Sí. Porque verdaderamente el esfuerzo no es ajeno para nada a toda esta trayectoria, porque si no he entendido bien, tu padre se pluriempleó, es decir, montó su propio taller trabajando para terceros también. Es decir, que el esfuerzo que tuvo que hacer tu padre para montar todo esto tuvo que ser descomunal, ¿no? Es decir, que el valor del trabajo y del esfuerzo supongo que está muy presente, ¿no?, en toda tu carrera profesional. Totalmente. Mi padre pues, es uno de los muchos
héroes de la posguerra española, que bueno, pues él tuvo que salir del colegio con 14 años porque tenía que aportar algo a la familia, que era una familia muy humilde. Empezó a pintar en un taller de cerámica y bueno, pues con esas inquietudes encontró unos cuantos amigos y bueno, pues fueron 5.000 pesetas, ¿no? Lo que se metió en aquel entonces, que era todo lo que tenía. Y de ahí viene. Aquí hay muchísimos representantes de empresas familiares, ¿no? Porque CEAPI reúne a un montón de empresas que yo creo que han tenido trayectorias parecidas a la de tu grupo familiar. Es verdad que tú estás en la segunda generación. Aquí los hay de segunda generación, de primera, de tercera y de cuarta, ¿no? La verdad es que da gusto ver que empresas familiares, grupos familiares, son capaces de permanecer en las manos de la familia y generar el valor tan impresionante que habéis generado vosotros y han generado otros, ¿no? Sois una compañía global. Estáis, como hemos dicho, en 24 países. ¿Qué perspectiva tienes del mundo desde esa atalaya? Porque yo creo que, claro, el estar en Estados Unidos, ayer estabas en el Reino Unido, tienes una posición de privilegio respecto a lo que pasa en China. También nos gustaría que nos contaras, ¿no? Hacia dónde van las cosas. Tu perspectiva yo creo que es mucho más cualificada de la que puedan tener otros que están centrados en un mercado, en un territorio o en una actividad más restringida, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, Francisco? Un momento de incertidumbre, y la incertidumbre es una palabra que se ha utilizado varias veces en estas jornadas. Bueno, hay que ser muy osado, ¿no?, para saber hacia dónde caminamos, ¿no? Es verdad que nosotros somos globales básicamente por necesidad, ¿no? Trabajamos para la industria del automóvil, que es global, y tenemos plantas allí donde se fabrican coches. Y por tanto, nosotros suministramos en local en los diferentes sitios, no tenemos plataformas de exportación. ¿Qué ha cambiado estos últimos años? Pues yo diría que no ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, yo diría que todo. Pero quizás una de las cosas que todavía están en el aire es si ese modelo de globalización, donde parecía que no había riesgos ni límites, va a cambiar de una manera definitiva. ¿Y cómo? ¿No? Ahora mismo es verdad que esas tensiones están llevando a que algunas decisiones se ven con dos ejes, con el eje de China y con el eje de Estados Unidos. Europa está en el medio, esperando a ver si en algún momento decide su futuro o va a seguir dejándose llevar por lo que opinan los demás. Y yo creo que el problema fundamental que tenemos es que yo creo que, como siempre, el mundo dará sus bandazos y buscaremos un modelo de globalización que tenga un poco más de sentido común. Por ejemplo, en España nos permita localizar aquí parte de cosas que sean sensatas, tener algo de autonomía estratégica, mandar un poquito y no estar 100% dependiendo de un sitio o del otro, ¿no? Yo creo que eso va a pasar, pero tampoco creo que podamos permitirnos el lujo de desvincular completamente dos ejes como Estados Unidos y China, ¿no? Luego espero que lleguemos a un modelo de globalización sensato, pero ahora mismo hay muchos temas geopolíticos y muchos prejuicios en la mesa y no es fácil tomar decisiones ahora de irse a China. Yo estuve la semana pasada, llevaba 3 años sin ir por toda la pandemia y aquí se oye mucho que China está con problemas, pero la verdad es que ya me gustaría que Europa tuviera ese tipo de problemas. Sí, es curioso, ¿no? Porque efectivamente es así. Se está conformando un nuevo orden mundial, ¿no? Sí. Y uno se hace la pregunta, como europeo, y este Congreso está muy orientado a una mayor integración entre Europa e Iberoamérica, tomando como fuente pues, España, desde luego. Pero uno se pregunta hacia dónde va Europa, ¿no? Porque en una materia que tú conoces también, como el tema de la movilidad, la automoción, o sea, vemos pues que determinadas políticas regulatorias que en Europa se han tomado casi como dogmas de fe pueden verdaderamente estrangularnos, ¿no? Uno se pregunta si Europa no se está suicidando en ese contexto global, ¿no?, de nuevo orden mundial que se conforma. Yo creo que hay un poco de elemento quijotesco, ¿no?, en Europa, ¿no? Porque lo lógico, todos los entornos están cuidando por sus intereses, ¿no? Y Europa un poco parece que cuida por los del mundo. Y está bien que se haga así. Yo no quiero quitar ese punto idealista, pero tenemos que tener un plan estratégico y ejecutarlo. El tema es que en China se hacen planes a medio, corto y largo y se ejecutan. En Estados Unidos a veces se tarda más porque el tema de decisiones es diferente, pero cuando deciden ir hacia la descarbonización, por ejemplo, y hacia el vehículo eléctrico, emiten unas leyes y movilizan billones y billones de dólares en 2 minutos. Y aquí
Aunque intentamos, lo cierto es que las decisiones son muy lentas, y Europa tarda mucho en hacer eso. Y, por ejemplo, con la industria del automóvil, la industria europea del automóvil era líder mundial en los vehículos de combustión. Ha pasado lo que ha pasado, hemos querido cambiar muy rápido y en los vehículos eléctricos no tenemos ya ninguna tecnología que nos permita ser líderes mundiales porque el motor eléctrico ya es otra cosa y las baterías, la tecnología está en Asia, ¿no? Entonces, son claves donde Europa tiene que, más allá de mantener su idealismo a nivel de principios, tiene que buscar su plan estratégico, porque si no se va a convertir en el parque temático que dicen los chinos. Estamos hablando de menos del 5% de la población mundial a efectos de consumo. Estamos hablando de que hay una acumulación de riqueza, pero que esa acumulación se puede gastar y que la tecnología, que era la clave, por lo cual Europa fue diferente en el mundo por la revolución industrial, poco a poco esa tecnología se está yendo hacia Estados Unidos y hacia China. Y yo creo que efectivamente tiene que encontrar su camino, ¿no? Y desde luego yo no concibo un futuro de Europa sin mirar al inmenso mercado que puede representar Iberoamérica. Tú eres también, en ese sentido, un espectador de lujo, porque, claro, tienes mucha presencia en esa gran región del mundo. Europa tiene la ventaja respecto a Iberoamérica, que es un mercado en el que se dan factores de identidad cultural, de identidad religiosa, de idioma, etcétera, ¿no? Y además, Iberoamérica tiene un bono demográfico, ¿no?, que no tiene Europa. Sí, por lo tanto, la complementariedad, ¿no? Y, sin embargo, pues no acabamos de ver, o sea, a pesar de lo que Nuria trabaja para que esto sea una realidad, no acabamos de ver que Europa acabe de apostar como debe, ¿no?, por una mayor integración, una mayor conexión con el mundo iberoamericano. ¿Qué significa la innovación? Estás en el Consejo de Telefónica y, por lo tanto, también tienes ahí una atalaya de privilegio, pero ¿qué significa la tecnología? ¿Qué significa el desarrollo, la investigación, la innovación, ¿no?, en una actividad como la de Gestamp? Tenéis más de 1.500 profesionales dedicados a investigación por todo el mundo, ¿no? Al final, en nuestro caso, tenemos clientes muy grandes, globales, que son la industria del automóvil y realmente para ser proveedores de ellos de primer nivel tienes que ser capaces de ofrecerles lo que necesitan, ¿no? Y realmente nuestros clientes necesitaban que les acompañáramos globalmente, por un lado, pero segundo, que fuéramos capaces de desarrollar tecnologías y procesos que fueran algo que ellos ya no tuvieran o fueran a dedicarle menos dedicación. Y para nosotros la clave estaba en hacer componentes metálicos que fueran ligeros. Reducir el peso es fundamental para reducir el consumo y en un vehículo de combustión, pues evidentemente estás reduciendo CO2 y en un vehículo eléctrico ahora, pues lo que aumentas es el rango de la batería, que es fundamental. Pero que a su vez reducíamos eso y fueran más seguros, porque nuestros componentes son claves en el tema ante cualquier crash, ¿no? Entonces, ese punto de tecnología nos hacía que si nosotros éramos capaces de ofrecer esas soluciones, después nos iban a dar las nominaciones y esas nominaciones se hacían en plataformas mundiales y teníamos que tener plantas hechas en todo el mundo para poder hacerlo. Sin haber tenido esa tecnología, no hubiéramos podido ser globales. O sea, la investigación es rentable. Decididamente. Sí, lo que pasa es que la cuenta de resultados es diferente. Digamos que no es una opción. Evidentemente hay que saber definir cuáles son tus puntos de desarrollo, porque si evidentemente la investigación tiene un riesgo, no es como comprar una línea de estampación, que más o menos si tienes un pedido sabes lo que vas a hacer. La investigación puede ser fundamental o puedes gastar mucho dinero en líneas de investigación que no andan. Pero eso es precisamente la clave, con que realmente des con unas cuantas, realmente posicionas a tu empresa en otro ámbito. Si no tienes investigación, sobre todo un país como España, que somos lo que somos de tamaño, pues no tendremos capacidad para posicionarnos en el mundo. Hablando de cuenta de resultados, habéis tenido una evolución en la cifra de negocio, ¿no?, en el 2022 verdaderamente importante, porque habéis salvado, ¿no?, lo que significó el impacto del COVID en los años precedentes, ¿no? Pero en 2022 he visto que habéis superado con creces las cifras de 2019, lo cual quiere decir que habéis salido muy bien de ese momento, digamos, adverso, ¿no? Y ya para terminar, porque nos hemos pasado un minuto del tiempo, pues está en rojo, ¿no? Es una cosa intimidatoria, ¿no? Pero habiendo pasado, ¿no?, 2 años tan difíciles como los del COVID y, por lo tanto, sabiendo lo que es la adversidad, mi pregunta, ya para terminar, es la siguiente.
¿qué debilita más a un empresario como tú? ¿La adversidad o el halago? Pues yo diría que claramente los halagos, sobre todo porque los halagos son síntoma de que si hacen efecto los halagos, te llevan al conformismo. Y si te llevan al conformismo, entonces evidentemente ya no quieres mejorar. Yo creo que la clave de cualquier empresa es tratar de mejorar y de crecer hacia adelante, ¿no? Y la adversidad, pues es algo que cuando realmente crees en un proyecto a largo plazo la tienes que aguantar, y seguramente en la adversidad, y eso ya lo decía mi padre, en las crisis es cuando aparecen las oportunidades, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento divertido a nivel global, se están repartiendo las cartas de nuevo y yo creo que es un momento de oportunidad y bueno, ahora mismo la opción de no hacer nada yo creo que no existe. Muy bien, muy buena respuesta. Pues muchísimas gracias, Francisco. Nada, gracias a ti. Un placer. Gracias.